Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Hormigón Armado 2. ¿Cómo están? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Muy bien. Muy bien, buenas tardes. Bien, vamos a iniciar la clase. Primero, antes que me olvide, vamos a grabar. La clase anterior hemos hecho un ejercicio de una viga T sometida a flexión y corte, una viga simplemente apoyada, y hemos visto aún no todo lo que se refiere al cortante, ¿no? Hemos visto básicamente una gran parte, ¿no?, de lo que es el diseño a corte, tomando en cuenta que a diferencia de la flexión, el cortante tiene dos aportes, ¿no?, que es una parte del concreto mismo y el otro es el refuerzo. Y normalmente los dos casi tienen el mismo valor a veces, ¿no?, o varía muy poco, o a veces no se necesita cortante, depende, como ven ustedes, el diagrama de momentos va disminuyendo, ¿no? Bien, hemos visto algunos cálculos y luego hemos tratado de combinar con varillas dobladas. Lo que no hemos hecho son estribos inclinados. Y yo no soy muy partidario de usar esa metodología de diseño porque no es nada práctico ni siquiera constructivamente hablando. Es muy difícil hacerlo, ¿no? Así que yo lo descarto, pero si quieren pueden hacer, ustedes tienen la fórmula y es lo mismo que solamente que acá hay que multiplicar por 1.4 para un ángulo de 45 grados y listo. Entonces van a ver ustedes que así se necesita menos acero haciendo las inclinadas. Pero no vamos a hacer, no vale la pena. Primero vamos a entrar a ver un poco el cortante en estructuras hiperestáticas. Hemos estado hablando solamente de simplemente apoyada, etcétera. ¿Qué pasa en las estructuras simplemente apoyadas, no? Aquí, por ejemplo, van a ver ustedes, tengo una viga que pertenece a un pórtico, donde este es el apoyo A. Vamos a ver con negro. El apoyo B. El apoyo C. D. Y E. Ahora bien, en la parte de los diagramas de corte, bajo cargas, digamos, uniformemente distribuidas, Q, no es como la flexión, que podemos encontrar diferentes valores en los apoyos. En realidad, en el corte no hay mucho que hablar, ¿no?, porque es como vigas isostáticas, ¿no?, solamente con una pequeña diferencia, que ese cortante del lado acá del lado, se llama de la cara exterior del primer apoyo interior, dice la norma que es igual a 1.15 de QU por LN. En cambio esta, por ejemplo, es solamente 1.15 dividido entre 2. Vamos a hacer así. Mejor. .15 de 1/2 de QU por LN. 1.15, un factor.
Esto quiere 15%. En cambio acá solamente es 1/2 de QU por LN. Y también aquí es 1.15 por 1/2 de QU por LN. Y los demás son siempre, acá en el interior, este también es 1/2. Y todos los demás son interiores, toditos estos es 1/2 de QU por LN. De la misma forma, LN es el promedio. No, solamente es para momentos. Sí. LN es la luz libre del tramo. Entonces aquí hay un LN aquí, entonces tiene que ver solamente, no es como en un momento que hay que sacar el promedio. Entonces, eso quiero aclarar porque muchos agarran y sacan el promedio, ¿no? O sea, ¿cuánto es aquí QLN, por ejemplo? LN tiene que ser este, ¿no? Digamos, este sería LN1, LN2, LN3, LN4, ¿no? Entonces acá este tendría que ser LN3, ¿no? Aquí tendría que ser 4. No es como en los momentos que hay que sacar el promedio de los vanos adyacentes, ¿no? Aquí por ejemplo tendría que ser 1, ¿no? Y aquí tendría que ser 1. Y aquí tendría que ser 2, ¿no? El N2, sí. Entonces, acá, como podrán ver, hay dos cortantes. Uno aquí y otro acá. Hay dos cortantes también, por eso vi este dibujo, ¿no? Si se fijan aquí, depende de LN3 y este otro depende de, que sería 1/2 de QU por LN2. No es el promedio, porque no dice eso acá. Entonces, aquí hay dos, aquí también hay dos, aquí también hay dos, ¿no? Uno y este, por ejemplo, este cortante sería 1/2 de QU por LN3. Aquí es LN4, 3, aquí es 2, y aquí es 1. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tal vez creo que está mal esto. Este tendría que ser aquí. Igual, lo mismo, ¿no? Igual aquí, estos son iguales. Pero en el apoyo B hay dos cortantes. Uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. En el apoyo C también. Uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. No hay promedio. Aquí también. Uno al lado izquierdo, que es 1.15. Y este al lado derecho, al lado izquierdo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Eso quiere decir que si hacemos acá un dibujo en escala grande, así digamos, bien, a pesar que esto
debería ser, no sé por qué, debería ser más simétrico, ¿no? Así. Entonces, normalmente se usan varillas de montaje acá y otras varillas aquí normalmente, ¿no? Igual en las columnas, así, así. Esto se llama refuerzo longitudinal en las vigas y refuerzo longitudinal en las columnas, porque son refuerzos que van a lo largo del elemento. El refuerzo transversal se utiliza para cortante, ¿no? Y querría decir que serían estos, este sería el refuerzo transversal, más o menos así, y es decir, y en cierta parte se debería hacer un poquito más alejado, ¿no? Entonces acá un poco seguido, ¿sí? ¿Sí? Así, más o menos una distancia de 2D, y de ahí se va alejando, un poco más alejado, ¿no? Entonces, si queremos marcar con precisión, normalmente esto nos lleva una distancia de 2 veces D. Igual acá. Y después los estribos son un poco más alejados, ¿ya? Ahora bien, fíjense ustedes, este cálculo de estribos para cortante tendría que ser al lado derecho de la viga. Supongamos que este sea el apoyo P. Entonces ven aquí tengo un cortante y aquí tengo otro cortante. Pero en la vida práctica se puede hacer uno solo. Se toma el mayor, dependiendo de la luz adyacente, se toma el mayor y lo puedes copiar igualito acá, ¿no es cierto? O si no, puedes nomás calcular por lado derecho y por lado izquierdo, ¿cierto? Si hay mucha diferencia de luces, entonces por acá esto va a ser diferente de este otro. Pero si las luces son más o menos iguales, entonces sí, los estribos también deberían ser iguales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, esto es lo que quería mostrarles. Y ustedes verán que el cortante mayor es en la cara exterior del primer apoyo interior, acá. Igual aquí, en la cara exterior del primer apoyo interior. O sea, este es el primer apoyo interior a su lado exterior, hacia afuera. Igual acá, afuera. A veces el estudiante no entiende, varios me han diseñado hacia adentro. Entonces acá, por ejemplo, P, aquí tendría que ser 1.15 y aquí solamente 1. A este lado es mayor. Seguramente voy a usar más seguido o mayor diámetro. Y aquí menos, porque es otro cortante. Hay 2 cortantes acá. ¿Alguna pregunta? Esos jóvenes. Ahora, siempre se mide el 2D de la cara del apoyo. Aquí no se usa estribos en la parte dentro de la unión, viga columna, no se usa estribos normalmente. Por ejemplo, para los estribos en la columna también solamente se empieza de acá, ¿sí? Igual aquí. Más o menos, dice la norma, a unos 5 centímetros, el primer estribo hay que colocar a los 5 centímetros de la cara del apoyo. A partir de ahí, siempre. No 10, no 15, 5 centímetros el primer estribo, y así a lo que da, ¿no? Si fuera, digamos, phi de 8 cada 20 centímetros, entonces de aquí empieza el primero y solamente una distancia de 2D. De aquí a será phi de 8 cada 25, 26, así se va separando más, ¿no?
Preguntas. No hay. Aquí tendría que ser más, ¿no? Aquí podemos hacer aquí de 8 cada 15, alguna cosa así, un poco más porque el cortante es mayor. Entonces aquí, fíjense, puede ser diferente. Sobre todo en los tramos exteriores, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado. Aquí. En los vanos interiores posiblemente sean los mismos, ¿no? Porque el cortante es un medio QL. Hay una pregunta que debo hacer, que ustedes no me están haciendo, ¿no? En hiperestáticas, ¿cuál sería la cuantía del alma? Suponiendo que una viga, a ver, supongamos que aquí saco un corte, acá. Entonces, un cortante, entonces tengo la viga. ¿Sí? Y aquí hay aceros. Y aquí hay aceros. El estribo va a venir por acá, por aquí, por aquí. Este va a ser el AS y este va a ser el prima S, o tal vez 0, puede ser 0, o diferente de 0, ¿no? O también puede ser 0. Si no consideras la compresión, entonces 0. Si consideras compresión, diferente de 0. Pero sí siempre hay AS. Y esto quiere decir tracción. Pregunta, ¿cuál es esta cuantía? ¿Qué me corresponde? ¿Cuál es? ¿De arriba o el de abajo? ¿Aló? ¿Qué ha pasado? ¿Se han retirado de mi clase? ¿No hay nadie? ¿Cuál sería? ¿De arriba o de abajo? Creo que no me están escuchando. ¿Aló? De arriba, Inge. De arriba. De arriba, correcto. Este es, porque es de la tracción. Tracción. No este de acá, porque este es de la compresión. Ustedes saben que simplemente apoyar la tracción está abajo, pero en las vigas hiperestáticas, la tracción está en la cara del apoyo, está arriba. Entonces, este es el que tienen que tomar, no este otro. Esto puede ser 0 inclusive, ¿no? En algún caso esto puede ser 0, porque no se considera, digamos. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, el AB, el cortante mínimo, que dice que tiene que ser igual a 3,5 BW por S sobre FIE. Hemos escrito en la anterior clase. Se coloca, dice, este cortante mínimo por 3 razones. Uno, por confinamiento. ¿Dónde habría confinamiento? Acá. Si estas varillas de acá están trabajando a compresión, estas varillas, si no tienen algo que les confine, que les amarre, que los unche, estas se van a salir del concreto, porque en compresión las varillas sufren el pandeo, ¿no? El bulbo de compresión, y si no hubiera algo que les amarre, se van a salir. Entonces, eso es confinamiento. Hay confinar, quiere decir sunchar, ¿no? Así, amarrar. Por eso se coloca este acero mínimo, fundamentalmente, ¿no? Para amarrar.
Además, también se coloca para montaje. ¿Dónde vas a colocar tus varillas longitudinales? Tienen que estar montadas en algo. Para eso se coloca mínimamente. Segundo, se coloca para torsión. El estribo también trabaja para torsión, que luego vamos a hacer esa clase, ¿no? Y lógicamente también para cortante sin cálculo, ¿no? O sea, se pone un mínimo, igual que en la flexión, algo hay que poner, ¿no? Si no hubiera torsión y por alguna razón no hubiera confinamiento, hay que poner siempre para cortante. ¿Ya? Entonces, quiero dejar aclarado eso. Ahora, la fórmula completa, y quiero aprovechar porque alguna vez no me he entendido, en realidad el AB mínimo dice que tiene que ser igual, no, vamos a adelantar un poco esta fórmula para que quede claro. Así, AB más 2 veces AT, esta es la fórmula completa. Mínimo tiene que ser igual a 3,5 BWS sobre FI. Entonces, vean ustedes, yo he introducido algo más acá, que justamente AT es el refuerzo para torsión. Por favor, escriban. No, yo estoy escribiendo, les podía mostrar nomás todo esto que ya lo tengo, pero estoy escribiendo para que ustedes escriban. No solamente vean, por favor, escriban, ¿no? Entonces, normalmente, si no considero la torsión, esto puede ser 0. Entonces, vean ustedes, solamente queda el AB mínimo, pero generalmente hay que tomar en cuenta los dos. ¿Por qué el estribo que lo estoy dibujando, no, vamos a dibujar con rojo, todo lo que es armadura con rojo, ¿sí? El estribo, que es un anillo soldado, y si no puedes soldar, tienes que hacerle unos ganchos, así. Estos ganchos tienen su característica, que sirven para soldar, ¿no? Para que esté soldado. El estribo también trabaja a torsión. Entonces, como les digo, aquí hay que colocar mínimo para corte y para torsión, pero el doble en torsión. ¿Por qué? Porque en la torsión trabaja así. ¿Cómo puedo decir? Así, gira, ¿no? Torsión. En cambio, esto es torsión, aquí torsión. En cambio, el corte es diferente. El esfuerzo de corte, como ustedes han visto, el cortante es así. Entonces, quiere decir, el cortante tiene esta, así, ¿no? Y esto es circular, torsión. Entonces verán ustedes que para que este estribo falle a cortante, tiene que romperse esto y esto, porque el corte es así, aunque sea inclinado, pero tiene ese corte, ¿no? Es como un plano inclinado que está cortando aquí al hormigón, ¿no? Pero como tiene estribos, entonces ayuda. Entonces, si fallara al cortante el estribo, entonces tendría que romperse las dos barras. Entonces se dice 2 ramas. En cambio como es torsión, solamente suficiente que se reviente uno, porque esto está trabajando de otra manera, ¿no? Está trabajando en forma circular. Por eso aquí se pone un estribo vale por 2, un estribo de corte vale por 2 de torsión. Repito, un estribo de corte vale por 2 de torsión en área.
¿Sí? Que le quede claro. Entonces, cuando yo quiero mezclar el estribo para que me trabaje a torsión y más corte, tiene que entrar en esta relación, 2:1. O sea, necesito doble estribo de torsión para un estribo de corte. Necesito doble estribo de torsión para un estribo de corte. Está claro, ¿verdad? He aprovechado para explicarles eso, pero todavía no estamos haciendo torsión. Entonces, si hacemos torsión, tenemos que tomar en cuenta los dos. ¿Cuál sería el estribo mínimo para corte y torsión? Es este valor. Muchas veces me han preguntado, pero ¿y por qué usted no nos ha enseñado esto? ¿No? Yo lo estoy enseñando ahora, que si es que ustedes consideran la torsión, tendrían que sumar. ¿Cuál sería el estribo mínimo? Que tiene que ser este valor. La suma es este valor. Pero si no hay torsión, entonces solamente es fito. Y si no hubiera cortante y solamente hubiera torsión, entonces esto se hace 0 y esto tendríamos que dividirlo entre 2, ¿no es cierto? Así. Está claro, ¿verdad? Esto crea un poco de confusión, ¿no? Siempre, alguna vez me han dicho, entonces esto tiene que ser el doble. No, no es el doble, es uno solo. 3,5 es un valor que sirve para calcular el estribo que puede servir para cortante y además para torsión. Pero en esta proporción. ¿Nos ha confundido, jóvenes? ¿Se entiende? A ver, quiero que alguien me diga algo. ¿Quieren que repita o se entiende? ¿Puedes repetirlo, Inge? Bien. Pero antes les voy a decir algo. El estribo que escuchen bien, el estribo que se coloca para torsión, no, en cálculo, no es el del cortante. O sea, hay que sumar. Si tú quieres calcular la cantidad de estribos, primero para cortante calculas y luego para torsión y le sumas. No, ¿por qué? Porque una estructura que trabaja, una estructura, por ejemplo, una viga, lo vamos a hacer con negro. Una viga, sí, que por alguna razón puede trabajar a flexión, MU, a cortante, BU, y torsión, TU. Esta viga, por ejemplo, AB, hiperestática, puede trabajar simultáneamente, tiene que resistir flexión, simultáneamente tiene que resistir cortante y simultáneamente tiene que resistir torsión. No es como dicen, primero la flexión, después de repente más tarde sea el corte y de repente la torsión. No, los tres. Si es que hay torsión, quiere decir si hay alguna carga torsionante, un momento torsionante, entonces la viga, y aparte también las cargas QU, entonces la viga trabaja simultáneamente a flexión, a cortante y a torsión. Y hay que colocar acero de refuerzo para los tres, separadamente. Un acero de refuerzo para momento, otro acero de refuerzo para cortante y otro acero de refuerzo para torsión. ¿Ya? Bien, voy a repetir lo que decía hace rato para aquellos que no me han entendido. Cuando les he dicho que es separado, entonces fíjense, este estribo, que es el mismo que este, pero que lo voy a hacer trabajar solamente a torsión. ¿Por qué? Porque el concepto es diferente. Este estribo va a trabajar así, donde se va a romper, donde su tracción es de esta forma. Para que falle la torsión tenía que romperse. Basta que se rompa una de las varillas, una rama, ya falló la torsión. En cambio, el cortante tiene esta forma, es una placa inclinada que va cortando todo el área de la estructura, del nervio, ¿no? Todo el área. Entonces, si va a fallar a cortante, se tiene que romper los dos, porque como es simétrico la plancha, eso también se va a romper, porque tiene el mismo diámetro, todo.
se van a romper los dos. Entonces, se coloca estribos para torsión y estribo para cortante. Aparte. Y así en esa proporción. Un estribo para cortante, dos estribos para torsión. Ahora bien, lo que tal vez no se entiende bien es el siguiente caso. En el caso de que no hubiera torsión, esto no hubiera torsión, entonces no consideramos esto, cero, y solamente habría cortante. Y el valor es el mismo. En el otro caso, si no hubiera cortante, o el cortante sería despreciable, el refuerzo digo, ¿no? Porque siempre hay cortante, ¿verdad? Pero si no necesito refuerzo para cortante, pero sí necesito para torsión, que también es un caso que siempre ocurre. Entonces, esto cero. Entonces aquí coloco estribo mínimo para torsión con esta fórmula. Y esto no entra. A esto nomás. ¿Sí? Y el otro caso sería en que yo necesito torsión para los dos. Entonces, este es el mismo valor para los dos. Para torsión y corte. Y corte, no es torsión o corte, así. Torsión y corte. Bien, eso yo les aseguro que eso les va a confundir bastante, pero estoy aclarando con tiempo esto para no pasar muy de largo, ¿no? Simplemente el principio es el siguiente, que cuando una viga está sometida a flexión, también tiene que estar sometida a corte, y si hubiera algún momento torsionante, también a torsión. Los refuerzos se calculan separadamente para cada uno de ellos. Ahora bien, les quiero decir que también se coloca refuerzo longitudinal para torsión. Y estos fierritos que están viendo es para torsión y no es para flexión. Para flexión tal vez son otros azules, digamos. Entonces, estos tres es para flexión y estos otros son para torsión. Porque la torsión también nos pide una malla como en la losa, así una malla que va bordeando. Entonces, no quiero que se confunda, pero les quiero decir que el acero que calculo para flexión son los azules y estos rojos son para torsión. Así. También hay confusión. En los estribos igual. Este estribo es para torsión y este estribo es para corte, separado. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bien, yo sé que diseñar a corte, una vez que obtienes los cortantes para cada uno, ve, aquí hay un cortante, aquí hay otro cortante, aquí hay otro cortante, aquí. O sea, vas a encontrar una infinidad de valores para cortante, ¿no? Y si son muy diferentes, tienes que diseñar para cada uno. Pero los puedes también agrupar. Si este es más o menos como este, o como este, digamos, y este no, entonces puedes calcular el más desfavorable, diseñar para el más desfavorable y repetirlo. Porque imagínate si tendrías que hacer esto en un edificio que tiene N pórticos y 1000 vigas, por ejemplo, vigas continuas, ¿cuántos cortantes habrá? Entonces siempre es bueno agrupar cuando tienen más o menos dentro de un rango, ¿no? Que esto es más o menos parecido a esto, uno solo. ¿Sí? En algunos casos sale el mínimo, entonces mínimo a todos, ya listo, se acabó. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces ya no vamos a hacer esto conmigo, el auxiliar seguramente les va a dar, pero simplemente quería mostrarles que hay muchos cortantes, así como hay también muchos momentos. Y también hay muchos momentos torsores también. ¿Sí? Bien. A ver, antes que empiece con la otra clase que sería torsión, quería hablarles sobre el examen. Hasta aquí ya tengo demasiado material para hacer un pequeño cuestionario que se llama examen primer parcial.
Hay mucho material. Bien, simplemente quiero decirles que de acuerdo al cronograma, creo que esto es máximo hasta el 4 o 5 de octubre o 5 de noviembre, ¿verdad? Vamos a fijar una fecha acá. A ver, un calendario. ¿Qué día es 3 de noviembre? ¿Que me ayuda? Martes. 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 ¿Les parece bien? Martes 3 de noviembre. Ya tengo que entregar. Dile 5. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Martes, Inge. Por tradición, en Hormigón siempre hemos dado los martes. Martes 3 de noviembre. No me pidan postergación, jóvenes, porque yo estoy ya postergando, desde luego, porque yo sé, sería, yo, ¿para qué me voy a buscar problemas? Sería, yo ya les he dado tiempo, hemos avanzado mucho. Yo les quiero comentar algo. Yo necesito por lo menos 7 días para calificar. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a ser más o menos 170 o 180 alumnos, como el anterior semestre. A ver, pónganse ustedes en mi lugar y califiquen entre 170 y 180 exámenes. Necesitan por lo menos 7 días, ¿no? Yo califico por día, puedo calificar 20 o 30 exámenes y mi cabeza va a reventar. Pues tengo que ir al otro día y así poco a poco. Entonces, fíjense, yo después de unas semanas recién les puedo dar sus notas. Y eso quiere decir que ya va a ser 10 de noviembre, ya estamos terminando el semestre, parece, ¿no? Muy bien. Entonces, por favor, no me pidan ninguna postergación, estoy avisando con tiempo y lo voy a publicar en el tablón, ¿ya? El primer parcial, y quiero que ustedes se preparen. Muy bien, vamos a otra página. En el entendido, jóvenes, de que cuando hagamos 1 o 2 ejercicios de torsión, también voy a hacer cortante, obligadamente. Entonces, todavía el cortante está para seguir practicando, ¿no? Cuando hagamos una viga o un elemento sometido a flexión, corte y torsión, considero que los voy a hacer los 3, los voy a diseñar los 3, ¿no? Entonces, cortante todavía seguramente va a sufrir más prácticas, ¿no? Entonces vamos a hacer el diseño a torsión. Tal vez esta forma de diseñar no es muy común por ustedes, o tal vez habrán hecho ya en resistencia a materiales. ¿Han avanzado torsión en resistencia a materiales, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien. Entonces ya no tengo que repetir muchas cosas. Y nos vamos a dibujar una viguita rectangular y le vamos a someter a torsión también. Pero vamos a tener que dibujar en las 3 dimensiones, porque sí. Entonces, y voy a poner aquí, más o menos por acá, una línea.
A ver, vamos a suponer que esto está más o menos en el centro geométrico de la viga, ¿m? Y le vamos a poner así, como si fuera un eje. Bien, pues tengo ya una viga más o menos rectangular y vamos a suponer que hay un momento torsional así y el otro tendría que ser así, contrario. Además, sujeto también a flexión acortante. Entonces aquí tengo una viga B por H, una viga rectangular, que está resistiendo flexión, corte y también torsión. La torsión se genera generalmente por alguna excentricidad, ¿no? Si la viga está sometida a alguna excentricidad, se puede generar torsión. Por ejemplo, digamos una cosa así, ¿sí? Digamos que esto está amarrado a una columna, lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense, si aquí yo tengo unas cargas, entonces si esta es la viga en cuestión, la que está empotrada, digamos, a la columna, entonces, debido a esta excentricidad en la losa, ¿no?, me va a generar seguramente una fuerza resultante acá, y la torsión va a tener que ser este brazo B y esta fuerza P, ¿no? Entonces el momento torsional tiene que ser la fuerza por el brazo, sí, al eje de la viga, ¿no? Aquí al eje de la viga. Esto ahí entonces me va a generar un momento torsional en la viga. Y si esta viga está empotrada en las columnas, porque si no estuviera empotrada se va a girar, ¿no es cierto? Si está empotrada en las vigas o en algún otro elemento de empotramiento, entonces la viga va a sufrir una torsión, un momento torsional, un efecto torsional. De esa forma. ¿Qué pasa entonces con esta sección rectangular? ¿No? Seguramente vamos a pensar que esta viga va a sufrir, a ver, así digamos. Esto se llama un flujo de corte debido a la torsión. Más o menos en la parte superficial de la viga va a sufrir una torsión. Sí. Lamentablemente esta viga rectangular no es muy adecuada para resistir torsión, ¿no es cierto? Lo lindo sería que esto sea un círculo, un circular. Y si es hueco, mejor. Porque fíjense, el efecto torsional solamente ocurre en la parte, en la placa o en la capa superior o superficial. Más o menos así. Así. Entonces, esto es hueco, porque la torsión solamente ocurre en la superficie del perímetro de la viga.
O sea, fíjense, el mejor elemento para torsión es pues una circunferencia. Donde es un circulito. Entonces, acá, pero fíjense, si yo lo hago girar, gira nomás perfectamente, como la torsión es circular. Oh, ¿qué he hecho pues? Ya. Y si esto, le ponemos otro circulito acá. Bueno, no sé cómo saldrá. ¿Qué es esto, Dios mío? No me obedece. Bueno, en fin, más o menos así. Fíjense, este es un tubo circular hueco. Y la torsión, pues ocurre solamente en esta pared delgada. Sí. Si el efecto torsional es así, entonces lógicamente la torsión va a ser así. En esta pared delgada solamente ocurre la torsión aquí, un espesor T. Entonces dicen, puede estar hueco, pero este elemento resiste perfectamente a la torsión, porque solamente la torsión trabaja en el perímetro del elemento. En este caso también en el perímetro solamente, ¿no? Entonces acá podemos encontrar un espesor T que es delgado, ¿no? Es un espesor delgado. Solamente se calcula cuánto podría ser T. Y esto de acá, que puede ser hueco, le podemos llamar, digamos, A sub 0. Y todo esto de acá, podemos llamarle A. Entonces, vamos a ver, esto es A sub 0, el área hueca. Y el A sería este de acá. Y el espesor T. Vean ustedes, tengo los elementos geométricos, ¿no? Entonces, A sería el área de torsión a corte, ¿no? Del perímetro de la figura, ¿no? Del perímetro. Y A sub 0 sería el área del hueco. O sea, en torsión, la viga podría ser hueca. No me sirve. O sea, quiere decir que es todo este área A sub 0 que tiene que ver con T. Fíjense ustedes, T, si yo tengo T, puedo calcular el A sub 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo conozco T, puedo calcular el A sub 0 y van a ver que esto es delgadito. Y solamente eso trabaja torsión, nada más. O sea, una viga hueca aquí trabaja lo mismo que llena. Solamente que si es llena, puede resistir a flexión y puede resistir a corte. Para flexión y corte, esto no tiene que ser hueco. Pero para torsión sí, ¿no es cierto? Entonces ahí está la diferencia. Ustedes conocen, por ejemplo, el cardán de los camiones. ¿Conocen el cardán? Es un tubo hueco. Y ese cardán, como han debido ver, resiste grandes
esfuerzos de torsión, porque tiene que llevar del motor toda la fuerza rotacional hacia la corona, ¿no? Y la corona lo transmite a las ruedas para traccionar y darle velocidad al vehículo. Entonces, fíjense ustedes, toda esa fuerza que imprime el motor, ¿no es cierto?, tiene que ir a través de un cardán, que es un tubito hueco, pero un tubito hueco que puede resistir grandes esfuerzos de torsión. Pero si ese tubito hueco yo le aplico flexión y corte, no va a resistir, pero sí va a resistir a torsión, ¿verdad? Eso es, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Hay una fórmula que utilizamos para aplicar la teoría del diseño a torsión. Se aplica un poco la teoría de flujo de Bernoulli, que ustedes han debido llevar en hidráulica, en sanitaria, la cosa, ¿no? La teoría de Bernoulli, que este señor ha estudiado bastante en los flujos de corte, ¿no? En los flujos hidráulicos, en cualquier flujo. Vean ustedes, este es un flujo de corte que tiene, y el Q, que vamos a llamar a Q, ese se llama el flujo de corte. Porque la torsión es también un cortante. ¿Por qué? Porque rompe, corta esta pared delgada, corta la pared delgada, pero corta así en forma superficial circular, ¿no? Y cuando falla la torsión, tiene que fallar también así, igual que el corte, con un ángulo de aproximadamente 45 grados, ¿no? Tiene que fallar así, superficialmente, ¿no? En toda la superficie, igual aquí, así. No, su falla es con un ángulo aproximadamente, es un ángulo alfa, ¿no? Que puede ser más o menos 45 grados, igual que el corte, ¿no? Sí. Entonces, fíjense ustedes, esto hace que lo primero que van a volar seguramente son las puntas. Estas esquinas, lo primero que van a volar son las esquinas. Cuando esto se torsiona o se gira, ¿no?, en este eje longitudinal, lo primero que van a volar es, o sea que esta viga va a tratar de redondearse, entonces lo primero que van a volar son estas esquinas, ¿no? Se astillan las esquinas. Y ese es signo de que está fallando la torsión, ¿no? Vuelan las esquinas, todas las esquinas vuelan, ¿no? ¿Por qué? Porque es circular. Si yo hiciera para torsión una viga circular, y si fuera hueco, mejor todavía, ¿no? Entonces, así, el efecto torsional, pues, es que rompe la superficie, ¿no?, de la viga. Entonces, vamos a aplicar un poco la teoría de Bernoulli. ¿Y qué dice la teoría de Bernoulli? Este es el flujo de corte, y este flujo de corte se llama tau. Tau es el esfuerzo de corte, porque tiene que haber un esfuerzo de corte, pero debido a la torsión. Escriban, por favor. En un espesor T. Así. Y el flujo de corte es todos los esfuerzos de corte que van así circunferencialmente, el flujo de corte. Entonces aquí podemos aplicar la teoría de Bernoulli, ¿sí? ¿Y qué dice la teoría de Bernoulli? Bueno, permítanme ver un poquito la torsión.
vamos a escribir, según Bernoulli, dice que tau, vamos a eliminar esto, tau, el esfuerzo de corte es la torsión TU sobre 2 veces A sub 0 por T. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para el diseño. Esta fórmula, desde luego que es una fórmula empírica, ¿no? Que se puede, seguramente Bernoulli, esto es Bernoulli, ¿no? Bernoulli plantea esta fórmula como flujo de corte, ¿no? El tau es igual a la torsión en esa sección, ¿no? Sobre 2 veces A sub 0. A sub 0 es el área donde no hay cortante de torsión, donde no hay flujo de corte. A sub 0 es el hueco. ¿Dónde está? A sub 0 es el hueco. No hay torsión. No hay torsión en el hueco. Y T es el espesor justamente del área del hueco y el área del perímetro. Entonces vean ustedes, T también está relacionado con el área del perímetro, ¿no? A sub 0. Esta es la teoría de Bernoulli que ustedes la deben conocer, que se utiliza siempre, en todo lado. Ahora también podemos decir que A sub 0 es aproximadamente 2/3 del área perimetral. Ese sería el área perimetral. Permítame arreglar acá. Área perimetral, o sea, del perímetro. Q, vamos a decir, Q es el flujo de corte y que sería al esfuerzo de corte por el espesor. Sí. Y también vamos a decir que T es aproximadamente a ver, vamos a decir que que creo que es 3/4 3/4 de qué. Ya no me acuerdo qué es. ¿Dónde está? Creo que T es
el área perimetral sobre el perímetro perimetral. Así. Lo vamos a demostrar ahorita, ¿no? T más o menos sería 3/4 del área perimetral sobre el perímetro perimetral. El perímetro perimetral se refiere a esto, ¿no? Es la longitud del perímetro. El perímetro perimetral es la longitud del perímetro, ¿no? En este caso sería 2B más 2H. En cambio, el área perimetral sería B por H. Y el perímetro perimetral sería 2 veces B más 2 veces H. Así, si fuera rectangular. Entonces, básicamente se basa en esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos acá el T y el A sub 0, ¿qué vamos a tener? Aquí. Bien, para empezar, les quiero decir que TU es el esfuerzo último de torsión. Igual que BU, MU. Y MT es el efecto o el momento torsional unitario. Es el momento torsional unitario. Como QU, digamos, en flexión. Ustedes saben que en la torsión, como es cortante, es como el cortante. Si aquí tenemos, por ejemplo, una viga, sí, y la sometemos a torsión, así, o sea, este sería el MT. Entonces, como este es un cortante, el diagrama de torsión tendría que ser así, igual que el cortante. Así. Y así. Si el empotramiento es igual que este, entonces el diagrama de torsión sería igual que el cortante. Que la torsión en el punto aquí es 0 y la torsión mayor es en el apoyo, acá, en la cara del apoyo. Entonces, este TU tendría que ser igual a MT por L sobre 2, si esto es L, ¿no? La longitud. Algunos recién se están enterando, ¿no? Que esta es la torsión. Es igual que el corte en el diagrama, pero tiene trabaja de otra manera, ¿no? Pero fíjense ustedes, cuando yo someto a una torsión, la torsión en el centro es 0, porque todo se va a los apoyos. Si no hubieran estos apoyos, se giraría nomás la viga, ¿no es cierto? Se giraría como un tubo, digamos. Pero si aquí hay algo que le impide, una restricción a la torsión, entonces la torsión mayor se va a generar acá en el apoyo, ¿no? Así. Entonces, este es la torsión mayor y va disminuyendo en el centro, la torsión es 0. Tiene que ver con la longitud. Es igual que el cortante, sí, pero tiene de otra manera. Entonces, si aplicamos Bernoulli, vamos a decir que la torsión T en general, o TU, digamos, va a ser igual
a tau por 2 a sub 0 por t. Sí. Y si reemplazamos esto, sería a sub 0, hemos dicho que es 2/3 de área perimetral. Y t es 3/4 del área perimetral sobre el perímetro perimetral. Así sería, ¿no? Reemplazando esto y esto. Aquí está. Estamos diciendo que el área es 2/3 del área y t es 3/4. Entonces acá podemos ver que 3 con 3 se va, 2 por 2, 4 también se va, y quedaría solamente tau por el área perimetral al cuadrado sobre el perímetro perimetral. Entonces, aquí podemos decir que TU va a ser igual a tau sobre... Fíjense ustedes, lo que tiene que ver aquí es... Este todavía no conocemos, ¿no? Lo podemos escribir por esta clase, esta cuestión. Entonces, aquí vamos a escribir que área AP es el área perimetral del perímetro. Puede ser rectangular, circular, lo que sea, ¿no? De la sección. No siempre será rectangular. Y PP es la longitud perimetral de la sección, no del rectángulo, del perimetral de la sección. ¿Sí? Entonces, fíjense, con esto vamos a empezar a diseñar nuestra torsión, con esta fórmula. Solamente que aquí tenemos que considerar, por ejemplo, qué es este esfuerzo de corte en el concreto, si hay acero, si no hay acero, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a continuar en la próxima clase. ¿Tiene alguien alguna pregunta? No hay, ¿verdad? Todo ha sido teoría, así que muy bien. Si no hay preguntas, voy a parar acá. Y les voy a saludar con una despedida. Señores, muchas gracias. Hasta luego.